Hola, bienvenidos a El Brunch, el podcast de Blooming. Yo soy Iranis y cada semana me siento a conversar con una mujer de mi entorno a la que admiro. Hoy desayuno con Harriet, una mujer emprendedora y llena de energía que tras viajar por el mundo haciendo trabajo humanitario, decidió afincarse en Guatemala y ahora ayuda a ONGs a encontrar donadores en países más desarrollados, que son los que finalmente hacen posible su labor. Gracias a su proyecto Pionero Philanthropy, ha conseguido crear la base de datos de ONG en Guatemala más grande del mundo. Esta es una conversación de brunch al uso. Hablamos de series británicas, de vivir entre culturas e incluso de cómo crearse un alter ego para sobrevivir a las charlas insustanciales. Y por supuesto, de cómo podemos cambiar el mundo dando pequeños pasitos y empezando por lo que tenemos a nuestro alrededor. Este episodio del brunch está grabado originalmente en inglés y ha sido traducido al español gracias a la ayuda de la talentosísima Sara Iturbide, a quien siempre debo una jarra de cerveza por una razón u otra. ¡Salud! Harriet, hola. Hola, Gracias por acompañarme hoy. gracias por invitarme. Es un honor ser la primera invitada en inglés en tu nuevo programa. Es un honor. Sí, exacto. Este es el primer episodio del brunch en inglés y no sé cómo va a salir porque ya no hablo en inglés tan seguido como solía. Y también, por alguna razón, mi acento ha cambiado tanto en el último año. No sé si tiene que ver con el hecho de que he estado viendo todas estas series británicas. Sí, Netflix. Sí, o sea, Netflix, ¿qué me pasa? A mí me pasa igual, sí. Cuando estoy en Guatemala hay más gente americana que británicos e incluso los guatemaltecos hablan inglés con acento americano. Así que mi acento también está fuera de control, también incluso en mi propio idioma. Sí, yo también. A ver, yo soy una persona con acento. O sea, yo siempre tengo acento. Incluso dentro de Venezuela, yo hablo con acento. Yo siempre soy la del acento. Y por supuesto en inglés también tengo mi acento español. Pero ahora que primero vi The Crown, Oh, sí, esa es buena. ¿esa te gustó? La vi en Navidades. Me había estado resistiendo un tiempo, pero finalmente me he rendido y no me arrepiento. Fue fantástica y he aprendido tanto acerca de la familia real británica. ¿Verdad? O sea, me sorprende la cantidad de datos que pusieron. Sí, yo estaba aprendiendo. Tuve la sensación de que era casi como un documental. Sí, pero estoy bastante segura de que muchas cosas se las inventaron. Claro, seguro. O sea, tú tenías que haber sido como una cortina o una sábana para saber alguna Claro, cosa. seguro. Me pregunto qué pensará la familia real de esto. Realmente quisiera saber qué piensa la familia acerca de la serie. Me encantaría saber qué tipo de conversaciones tuvieron sobre lo que se ve. Sí, estoy bastante segura de que la reina la ha visto. Por supuesto, tú no lo harías, yo definitivamente la vería si fuera cerca de mí. Sí, yo igual. Y bueno, luego vi Peaky Blinders, que también me gustó. Yo todavía no la he visto. Vi solo los primeros episodios y luego me puse con otra cosa, pero sí que está en mi lista para ponerme con ella. Sé que Emma estaba bastante enganchada a esta serie. Y ahora acabo de terminar de ver los Bridgerton y estoy totalmente obsesionada. Oh, ¿es buena? También me he estado resistiendo a esa. ¿Está bien? No, o sea, no te resistas. ¿Por qué ibas a negarte ese placer? Solo asegúrate. Bueno, te voy a dar el consejo que le he dado a todas las personas a las que le he recomendado esta serie. Primero, tienes que apagar tus expectativas. Después tienes que apagar tus ¿cómo se dice? Prejuicios, sí. Exacto, tienes que apagar tus prejuicios y luego apagar tu teléfono. Y a partir de ahí, solo dedícate a disfrutar ese regalo que Shonda Rhimes te da, porque de verdad es completamente maravillosa. Yo tenía como cero expectativas. Y ahora solo quiero vivir en la época de la regencia, llevar tocado.
un sombrero y de copa y un bastón, que el servicio me ayuda a ponerme el corsé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Bien, suena bien. Justo estoy por terminar algunas de las series que estoy viendo y estoy buscando algo nuevo. Y la he visto, pero... y todo el mundo está hablando de ella en la radio. Últimamente oigo mucho la radio diciendo Los Bridgerton. Y yo digo, ¿debería verla? Sí, por favor, hazlo. O sea, ¿por qué? ¿Por Está qué bien, no lo haré. hacerlo? A mí de verdad me gustó mucho. O sea, he hablado con otras personas que la han visto también y me han dicho, bueno, la verdad es que no es para tanto y tal. Y yo le digo, ya, pero es porque no apagaste tus expectativas. Ah, claro, claro. Creo que ese es el problema. Claro, claro. Tomo nota. Pero de verdad yo la amé porque es impecable. Los personajes me encantaron. Podría decir que estoy completamente enamorada del protagonista masculino, pero no diré eso. Porque realmente estoy enamorada de ambos protagonistas, o sea, tanto el masculino como el femenino. Ella de verdad es preciosa, o sea, no sé si está hecha de carne y hueso o de porcelana, o sea, sus cejas son perfectas, ya lo verás, de verdad. Vaya, vaya. Voy a tener que verla. Va a ser mi actividad especial esta noche. Claro, porque ahora estás en cuarentena, ¿no? Sí, ahora estoy en Dublín. Estoy deseando irme pronto. Vuelvo a Guatemala este sábado. Ah, bien. Llevo aquí una semana más o menos y hay un confinamiento completo, igual que en el Reino Unido, así que estoy deseando irme. Realmente quiero irme. Han pasado 2 meses y medio desde que salí de Guatemala y echo de menos el sol, echo de menos a mi perro. Puede ser que eche de menos a mi novio. Puede ser. Un poquito. O sea, me gustaría saber qué opina él al respecto. Sí, un poquito. Sí, a él le ha costado un poco porque creo que en Guatemala la cultura es un poco diferente. Es como que la familia está siempre junta. Viven con la abuela, el abuelo, todo el mundo está cerca. Pienso que en Europa la gente está un poco acostumbrada a que los niños y los familiares se vayan. Así que para él, con su cultura, fue difícil que yo estuviera fuera durante tanto tiempo. Pero está bien, él está bien, está deseando que yo vuelva. Yo también. Por supuesto. Bueno, creo que que dices es muy común en las familias latinoamericanas en general. Ah, sí. Entiendo. Qué interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que esto es cierto o...? Sí, es totalmente cierto. De hecho, creo que si fuera por mi padre, todos viviríamos como en un caserón enorme con nuestros hijos y mis hermanas y sus parejas, todos juntos como una familia enorme y hacer barbacoa los fines de semana, ¿sabes? Pero eso es genial, me encanta. Ok, podemos estar juntos, pero no Ya. revueltos. No sé, yo soy como de otra mentalidad. Pero de verdad, si fuera por ellos, casi que dormiríamos todos juntos en una cama gigante. No, estoy de broma, es una exageración. Sí, también No sé mucho acerca de Venezuela, pero al menos en Guatemala, los hijos, incluso cuando están en la universidad, siguen viviendo en casa, por lo que no existe el hospedaje para estudiantes. Y también son muy católicos, entonces no te vas hasta que te casas. Así que Daniel, bueno, no es mi marido porque no estamos casados. Sus hermanos tienen más de 30 años y siguen viviendo en casa de sus padres porque aún no se han casado. De hecho, yo no me fui de casa cuando me fui a la universidad, al contrario que todo el mundo en el Reino Unido que se van de casa cuando cumplen los 18. Sí, exacto. Es como en Estados Unidos. Yo viví allí una temporada con una familia americana y todos sus hijos estaban fuera, se habían ido porque estaban en la universidad. Y de hecho, estaban deseando que llegara ese momento en el que cumplieran los 18 y se fueran. Y yo pensaba, ¿pero por qué? Sí, en Inglaterra es igual. Todos quieren ir a una universidad que esté lo más lejos posible de sus padres.
Pero estuvo muy bien volver a casa por Navidad. He pasado tiempo de calidad con mis padres, aunque después de un tiempo empecé a comportarme como un adolescente de nuevo. Tipo, mamá, papá. Fue como volver a la adolescencia. Pero creo que valoras mucho más a tu familia cuando estás lejos. Me gustó mucho volver a casa. Y vi la nieve que hacía mucho tiempo que no veía. Eso, hubo una tormenta de nieve, ¿no? Bueno, no sé si fue una tormenta, pero sí vi que hubo mucha nieve. Sí, cayó mucha nieve. En otras partes del país hubo mucha más, pero en Oxford, donde yo estaba, solo tuvimos un par de centímetros de nieve. Pero estuvo muy bien tener ese contraste con lo que estoy acostumbrada en Guatemala. Claro, porque ¿cómo es? Es que quiero tocar este tema contigo. ¿Cuál es la realidad de vivir en Guatemala? Porque ya tengo varios amigos que se han mudado a Centroamérica y es tan bonito, hay tanta naturaleza. O sea, hay un volcán en erupción en tu ventana, o sea, ¿cómo te acostumbras a Sí, eso? Dios. ¿Por dónde empiezo? La belleza natural de Guatemala es increíble. Espero nunca acostumbrarme o dar por sentada la belleza de los volcanes que ves a lo lejos, con ese brillo naranja de la lava y las chispas y el humo que salen. Por supuesto, siempre desde una distancia segura. Nunca estamos como... Aunque sí que hubo una gran erupción hace unos años que devastó un gran número de poblaciones que estaban en la falda del propio volcán. Pero donde yo vivo está lo suficientemente cerca para apreciarlos desde la distancia, pero no tanto como para temer por tu vida. Ya. Es precioso. También está la selva lluviosa en el norte, con un lago precioso. Y el clima es... Le llaman el país de la primavera eterna, porque no hace demasiado calor ni hace mucho frío. Tampoco es demasiado húmedo ni muy seco. El clima es simplemente perfecto. Y creo que para mí también es la cultura. La gente es muy cálida y hospitalaria. Y la cultura es muy interesante porque tienen más de 20 idiomas diferentes. Y para un país tan pequeño, de unos 15.000 o 16.000 millones de habitantes, es muy rico culturalmente hablando. ¿Fue difícil adaptarte a una nueva ¿Una nueva vida? cultura? Sí, a una nueva vida. Bueno, antes de mudarme a Guatemala estuve viviendo un tiempo en Costa Rica, que también tiene su propia cultura, aunque están bastante cerca. Y de Costa Rica me mudé a Guatemala yo sola, aunque tenía un perrito pequeño, pero eso era todo. Y una mochila. Fui a Guatemala por trabajo y no conocía a nadie allí. Así que sí, al principio fue duro. Pero me gusta tanto la cultura latinoamericana que quería ir allí y trabajar para una ONG que estuviera en la zona, cerca de Costa Rica. Pero siempre es duro cuando te mudas a una ciudad nueva tú sola, incluso dentro de tu propio país. Pero hice amigos bastante rápido y me metí en todas estas cosas y ahora es mi vida, ¿sabes? Allí he hecho mi vida y ahora estoy pensando en comprarme una casa, en obtener la residencia y todas esas cosas, porque es mi hogar ahora. Es como que me he establecido, porque en mi vida siempre he estado viajando y me he mudado muchas veces. Y ahora siento que he encontrado mi país, el país en el que finalmente quiero quedarme. Eso es maravilloso. O sea, qué importante es encontrar un lugar al que llamar hogar. A mí me ha pasado.
Cuando has vivido en tantos lugares, te llevas como un pedacito de cada sitio, de cada cultura. Y al final te conviertes en una persona totalmente distinta a la que eras. En mi caso, yo soy bastante española para los venezolanos y bastante venezolana para los españoles. Es como que ya no soy de ningún sitio. Sí, Ya no exacto. siento que pertenezco a un solo lugar, sino que pertenezco como a muchos lugares a la vez. Y al mismo tiempo siento que Sevilla es mi ciudad, porque es donde he pasado toda mi edad adulta, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Cuando viajas tanto y no eres de donde vives, es muy difícil sentir que perteneces a ese lugar. Pero pienso que tampoco me sentía como que pertenecía al Reino Unido. Gracias, exacto, igual yo. Incluso en mi propio país yo sentía que era distinta, que no quería seguir el camino tradicional. No porque haya algo malo en seguir el camino tradicional. No, claro, claro. El otro día lo hablaba con otra amiga que tampoco es tradicional. Está casada con un guatemalteco y viven en el Reino Unido. Y creo que a veces simplemente no encajas en el molde. Y puede llegar a ser un poco incómodo pasar por eso cuando estás en tus 20 porque no sabes dónde encajar. Pero al final, a medida que te haces mayor, llegas a conocerte mejor y estás más cómoda con quien eres. Y de hecho, te deja de importar si encajas o no. Exacto, creo que ahí has dado en el clavo. Ya no es solo que sí que empiezas a encajar, porque al final lo haces, ¿sabes? Por ejemplo, en mi caso, yo veo cómo se comporta la gente después de varios años de conocerme. Es como que en algún punto se les olvida que eres la forastera. Sí, ¿Sabes? Se les olvida que soy extranjera cuando pasan más tiempo conmigo y me conocen. Y como que se acostumbran a verme y a hablar conmigo. Pero honestamente ya tampoco es que me importe. si lo entienden o no. Exacto. Creo que también a la gente le gusta poner a las personas en categorías. A la gente le gusta ponerte en una caja. Incluso cuando vas en un taxi o un Uber, el conductor está desesperado por saber quién soy. Me preguntan, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Sabes? La gente quiere ponerte una etiqueta porque les ayuda a encontrarle sentido al mundo, pienso. Ya, pero no sé si has probado inventarte un alter ego para estas ocasiones. De hecho, yo lo he hecho. De hecho, ya que mi nombre es tan difícil de pronunciar, ahora me llamo Irene. Y la gente cree que es mi nombre real. Irene, o sea, mi nombre es Iragnis, que es un nombre que nadie ha escuchado porque mi madre se lo inventó. Me lo estaba preguntando, estaba pensando, nunca he conocido a ninguna iraníes. No, y si la conoces avísame porque yo tampoco he conocido a ninguna Iragnis. Lo en mi haré. vida. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en la peluquería, en algún restaurante, en sitios donde probablemente no me vuelvan a ver. Yo he hecho ¿Lo has eso. hecho? Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo un problema parecido con Harriet, porque en Inglaterra está bien, pero en Latinoamérica, en Guatemala, es demasiado. Y mi segundo nombre es Elizabeth. Así que mi alter ego en Guatemala, cuando conozco gente de allí, es Elizabeth. Entonces ya directamente me presento como Elizabeth y para toda la familia y mi pareja soy Elizabeth. Así que supongo que mi personaje en Guatemala es Elizabeth. Pero también tuve el mismo problema en Chile cuando estuve viviendo allí por un tiempo. Y no sé por qué empecé a llamarme Javiera, porque me sonaba un poco parecido a Harriet. Y luego me enteré de que es un nombre bastante feo. Lo siento mucho por las Javieras del mundo. Aunque tengo entendido de que es bastante común en el sur, de hecho, es un nombre bastante común, Javiera.
Sí, bueno, me dijeron que era un nombre feo, pero yo nunca lo habría sabido. Yo ya había escuchado Javier y un día estaba en una tienda en la calle mirando unas pulseras tejidas con nombres y una de ellas ponía Javiera, entonces pensé, eso suena un poco como Harriet. Ahora seré Javiera. Y es por eso que en Chile me conocían como Me Javiera. encanta esta historia, me encanta. De verdad. Pero se nota la diferencia cuando te cambias el nombre. Y además la gente lo pasa mal porque no recuerdan tu nombre o no pueden pronunciarlo. Así que, ¿sabes qué? Hagamos esto fácil para todos. Yo me cambio el nombre. Harriet, tú y yo nos conocimos el año pasado cuando fui tu mentora en las primeras etapas de tu proyecto Pionero Philanthropy. Y ahora puedo decir que eres la CEO de la base de datos de ONG de Guatemala más grande del mundo, ¿es correcto? Sí, es completamente correcto. Básicamente sí. Es fantástico. Podemos decir eso con toda confianza. Déjame decirte que la primera vez que leí acerca del proyecto de Pionero, instantáneamente conecté con los valores que queríais transmitir. Y la idea en general me pareció estupenda. Y luego también conecté contigo inmediatamente y con Emma, que es tu colega. Y ahora, un año después, habéis desarrollado este mapa interactivo. Sí, lo lanzamos hace unas semanas. Cuéntame más. ¿Por dónde empiezo, Ira? O sea, ¿qué ha cambiado en el último año? En 2020, que no fue cualquier año tampoco. ¿Qué ha cambiado? Nos conocimos cuando pasábamos por una etapa bastante interesante en la que conocíamos nuestros valores, sabíamos lo que queríamos conseguir, pero no teníamos idea de cómo hacerlo y queríamos asegurarnos de que planificábamos todo a conciencia. Por eso queríamos una mentora y un programa que nos hiciera reflexionar acerca de la viabilidad del proyecto, de si tenía valor y cómo funcionaría. Así que el año pasado, con la pandemia, lo teníamos planeado de todas formas, pero fue un buen momento para centrarnos en nuestra plataforma digital y cómo íbamos a ofrecer nuestros servicios teniendo en cuenta que estamos en Guatemala y necesitamos una marca sólida, una web sólida y unos servicios sólidos que podamos ofrecer a través de la web. Entonces, cuando terminamos Bridge for Billions y creamos nuestra identidad de marca, en lo que tú fuiste parte fundamental, lanzamos nuestra web y ahora tenemos este mapa interactivo que está vinculado a una base de datos y sirve para visualizar casi 9.000 ONGs que operan en Guatemala, registradas en Guatemala o en los Estados Unidos, y otra información que puede ser filtrada de muchas maneras, además de 65 indicadores demográficos. Este mapa se hizo público la semana pasada de forma oficial y en redes sociales, así que este fin de semana estuve revisando todos los emails que se han generado como consecuencia. Es una etapa emocionante, también un poco estresante porque parece que seguimos intentando volar y necesitamos ganar altura, pero sabemos dónde vamos a aterrizar. Aunque estoy feliz por todas las reacciones que estamos teniendo de la gente. En ese punto estamos ahora. Bueno, pero supongo que como emprendedora realmente nunca sabes dónde vas a aterrizar y simplemente tienes que dar ese salto de fe. Pero siempre hay que tener esa estructura y saber dónde quieres llegar, que Sí, precisamente exacto. es algo en lo que trabajamos juntas, saber qué quieres transmitir, a dónde quieres llegar, etcétera.
Y recuerdo que pasamos por muchos cambios, porque al principio os centrabais en la consultoría Yeah. y en los donadores más grandes, y luego descubrimos otros tipos de clientes y segmentos, y también hablamos del mapa. Uh-huh. Hablamos acerca de muchas cosas. Y creo que este proceso de parar y tomarse el tiempo de planificar antes de entregar es vital. O sea, como revisar las bases de todo. Yes, exactly. Yeah, I think it's important Creo que es importante look at mirar all the todas las options, opciones, ¿no? right? And to methodically Revisarlas go metódicamente, through de forma all the lógica y options pensar en por and qué the haces lo que logic, haces. and the what and the reason De why hecho, you're doing it. empezar And por we ese start with por the qué y reason tu why, misión y and then tus you find your valores. values, and then so it was important Por for eso us para to go nosotras fue tan through all with a importante tener mentor, una mentora que validara cómo just to estábamos check, like, enfocándolo todo. have we considered everything? Have we thought this through? Are we sure? Because yeah, it's kind of like growing pains, right? But Porque al we principio really, es complicado, pero es un really need to proceso go por through el that que debes process pasar to para feel sentirte segura en lo que confident in estás what we were haciendo. offering. Yeah, and we're still in the Todavía process of estamos en seeing how proceso that de goes, ver and of cómo course sale todo y, por supuesto, we'll still tendremos have que to ir make haciendo some ajustes. adjustments, I'm Estoy sure, segura de que nos pasa a todas. everyone has to, make adjustments. Yeah. Claro, ¿no? Siempre y cuando no pierdas de vista ese por qué empecé y confíes en ese instinto. Yeah. Porque a la larga, durante todo este proceso, este viaje, digamos, te vas a encontrar con Yeah, muchos no. I think for me, I just cannot Sí, creo que en mi caso yo deny simplemente no the puedo negar el value valor de of lo que what estamos we're doing. haciendo, The value of having lo good, importante que es tener verified, información de vetted calidad, information contrastada y validada on acerca de las ONG en los organizations países de desarrollo. we started with very Empezamos small con un countries, país have a lot of pequeño que issues tiene muchos problemas dealing en los back que to the intervienen base. muchas We just entidades cannot deny the y no podemos importance negar of la having importancia de access poder acceder a toda la there just información. wasn't. Es que antes no era posible. And with Guatemala having, and just Central America in general having a not Y great Centroamérica reputation no for tiene being muy very buena corruption reputación por riddled, cuestiones como la and which corrupción o el means a lot of lavado de nonprofits dinero en are las que involved, lamentablemente las ONG se sadly. ven involucradas. It was Por just eso era important fundamental to tener have una a fuente de better información information contrastada source. y I'm not validada. saying we have all the answers, No estoy but it's a diciendo que good tengamos todas las respuestas, pero creo que es un buen punto de partida para cualquier persona que quiera saber acerca de las ONG en Guatemala y que puedan utilizar esa información de la mejor manera. through using the information we have. Desde que empezamos a trabajar juntas, bueno, yo he trabajado con muchas ONG en el pasado y además he donado, he tratado de participar o involucrarme de diferentes formas. Pero después de trabajar juntas, pude entender mejor a las ONG y cómo funcionan, en especial cómo se financian. Así que he estado leyendo mucho acerca de esto y una de las cosas que descubrí fue el sistema industrial de las ONG, que es algo que yo nunca había escuchado. Y básicamente se entiende como que hay ONGs que colaboran con los gobiernos y con grandes corporaciones y de alguna manera esa pues no es la mejor forma de cooperar, digamos. Y entonces las organizaciones de base o las grassroots, que de hecho son el tipo de organizaciones en las que más os enfocáis en pionero, funcionan totalmente distinto a otras que no están en el terreno, que probablemente tienen un CEO y funcionan como una gran organización, como que nunca llega a ver el impacto real de sus acciones, o al menos no están directamente conectados con las causas que ayudan. To the community. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre grassroots y otros tipos de organizaciones filantrópicas como fundaciones o, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa? Yeah, oh, great question. Yeah, so Qué buena we, pregunta. yeah, so Hay nonprofits come ONGs in de all todas shapes and formas y sizes, tamaños, good, bad, and buenas y ugly, malas, as I como always siempre say. digo. But Pero yeah, para mí, las grassroots to son me, organizaciones de base, to me, in that typically we like to focus porque su on base es la based comunidad. on
Tienen liderazgo local y están directamente conectadas con los beneficiarios y las partes interesadas de las zonas en las que operan. Así que son un muy buen mecanismo para responder a problemas de carácter local que muchas ONG más grandes o los gobiernos son incapaces de resolver, especialmente en países en desarrollo. Y hablo del caso de Guatemala en específico, que con la COVID hemos notado que muchas grassroots y ONGs más pequeñas se han terminado convirtiendo en agencias de ayuda porque veían que sus comunidades necesitaban ayuda, que podían ayudar de forma rápida. Conocían a las familias y sabían las necesidades y la situación económica de esas familias. Y se convirtieron en agencias de ayuda porque ni los gobiernos ni las ONG más grandes estaban actuando lo suficientemente rápido ni tenían el conocimiento local. Por eso este tipo de ONG son mis favoritas y la mayoría de nuestras ONG colaboradoras en Pionero son estas grassroots que hemos evaluado en detalle y que más apoyamos. De las casi 9.000 ONGs que tenemos en nuestro mapa y en nuestra base de datos, unas 45, aunque van aumentando, pero nuestros recursos son limitados, unas 45 son ONGs colaboradoras, que son grassroots, y líderes realmente extraordinarios en sus comunidades. Estas son las grassroots, que tienen su base en la comunidad y están lideradas localmente. Y luego están estas otras ONGs pequeñas que por lo general no tienen los recursos para hacer estas campañas de publicidad enormes o de promocionarse en televisión, por ejemplo, y por lo tanto no pueden llegar a los grandes inversores. De hecho, seguramente no hablan inglés o incluso español porque hablan sus idiomas locales. Entonces, a este tipo de ONGs las apoyamos dándoles mayor visibilidad en nuestra base de datos y en nuestra web. Y en cuanto a las ONGs más grandes, como las grandes que todos conocemos, estoy segura de que todos podemos pensar en alguna. Muchas veces colaboran con grassroots y ONGs más pequeñas, así que también tienen su papel. Tienen un papel como grandes organizaciones, en especial porque tienen mayor transparencia y procesos de responsabilidad y contabilidad que son mucho más claros y limpios. Pero también tienen muchos gastos administrativos y no están tan conectados con las comunidades. Con ellos no colaboramos porque honestamente no nos necesitan. Tienen sus propios equipos para recaudar fondos. Estas son las principales diferencias entre unos y otros y, por supuesto, también hay entidades como el Banco Mundial o las Naciones Unidas, que son instituciones enormes que también aportan dinero, pero casi siempre a través de estas ONGs más grandes. Y los gobiernos que también colaboran con algunas organizaciones. Es todo un mundo esto de llevar recursos a donde se necesitan, pero básicamente es así. Right. Una de las cosas que para mí es la más importante de Pionero, una de las más importantes, es precisamente esa validación de la información. El por qué es importante tener esa información contrastada. El proceso de validación. Sí, exacto, el proceso de validación, pero ya no solo eso, sino el por qué yo, si quiero donar, debería ir más allá de las 2 primeras páginas de mi búsqueda de Google, ¿sabes? Porque algo que veo mucho es que cuando la gente intenta ayudar a una causa, lo más común es que donen dinero, pero luego no es posible hacer un seguimiento de ese dinero, como que no ves el impacto real que tu donación ha tenido. Y por lo general nos involucramos porque algo ha pasado, que si, por ejemplo, ayuda humanitaria por el huracán, bla, bla. Y otra cosa que veo es que la gente tiene desconfianza de donar dinero. Porque a pesar de que quieren ayudar, no pueden ver qué es lo que realmente se hace con ese dinero, el impacto. Muchas veces cuando hay un huracán o algo así, como ha ocurrido en Guatemala, la gente hace campañas de GoFundMe y cosas así para ayudar a sus comunidades. Y lamentablemente en Guatemala pasó que muchas de esas campañas de GoFundMe eran estafas. Así que muchos habían aportado y ese dinero no fue a ninguna parte.
Fue a parar a manos de una sola persona y obviamente eso no es lo que se quería. Pero también con algunas ONGs, si quieres estar seguro del impacto que tu aportación va a tener, merece la pena investigar un poco. Puedes entrar en Google y mirar las ONGs, pero obviamente en su web o en su Facebook van a decir que todo lo que hacen es positivo. Por eso es importante tener a una tercera persona neutral que las evalúe. Nosotros no tenemos ninguna intención detrás. De hecho, hay muchísimas ONGs que están interesadas en colaborar con nosotros. Tenemos una larga lista de valoraciones que hacer, pero estamos más enfocados en la calidad que en la cantidad para asegurarnos de que son fiables. Y cuando es así, estoy dispuesta a poner mi nombre y mi reputación en juego por ellas, porque realmente han demostrado que han creado un gran impacto con el dinero que reciben. Especialmente cuando das grandes cantidades de dinero. Si das $5 o $10, quizás no te preocupas tanto. Pero cuando donas una importante suma, quieres asegurarte de que cada dólar sea usado de la forma más sensata y que se obtenga el resultado esperado. En vez de que se destine a salarios o a gastos administrativos. Quieres verlo en los proyectos y en el impacto. Sí, y una de las preguntas que yo no paraba de haceros durante la mentoría era, ¿por qué tus clientes, que suelen ser grandes donadores, como los que hemos mencionado, que aportan, tú sabes, una buena cantidad de dinero, por qué deberían invertir en Guatemala en vez de en sus propios países o sus comunidades? Ah, sí. ¿Por qué Guatemala, no? Hay muchísimas causas sociales maravillosas alrededor del mundo. No voy a decir, Guatemala es la mejor. Hay causas muy buenas en todos los países y es lo primero que hay que decir. Pero en el caso de Guatemala, si eres no quiero ponerme demasiado política, pero si eres de los Estados Unidos y conoces un poco la historia reciente de este país y sabes de la influencia de Estados Unidos en Centroamérica y en América Latina en general, cómo han intervenido en la política y en el desarrollo de los países de la zona, puedes llegar a sentir que hay cierta responsabilidad o que el gobierno de los Estados Unidos tiene cierta responsabilidad por lo que ha pasado en el pasado y por los efectos que ha tenido. No quiero entrar en detalles, pero todo acerca de los 36 años, la guerra civil de Guatemala, mucho de aquello estuvo fomentado por el gobierno estadounidense. Y no diré más. No, por supuesto. Aunque yo sé que habrá mucha gente blanca, por decirlo de alguna manera, que son conscientes de esto. Como te comenté, yo terminé el bachillerato en el centro de Estados Unidos. Y sé que hay muchas personas que son conscientes de esto. Y saben que tienen parte de la responsabilidad, a pesar de que también dirán que ellos directamente no lo han hecho o que aquello pasó hace mucho tiempo. Exacto. Y que esto no tiene nada que ver con ellos, que el gobierno era otro. No lo sé. Para mí, como inglesa, mi país no tiene tanto interés en Guatemala como puede tenerlo Estados Unidos, porque, por supuesto, nuestra historia no está tan vinculada.
El Reino Unido es mucho más proclive a ayudar a países que fueron colonias del Imperio Británico en África. Y es por eso que el Reino Unido tiene más interés en África, por ese pasado colonial y esa culpa colonial. Pero honestamente, bien. Me alegro de que el Reino Unido se sienta culpable por las colonias y está tratando de reparar parte de ese daño. Sí, bueno, yo realmente creo que habrá gente que se sienta responsable, a pesar de que no fueron ellos quienes lo hicieron directamente ni estuvieron allí. Pero dicen, bueno, mi gobierno o el gobierno que representaba a mi país en ese momento o el sistema que existe tiene tanta influencia sobre otros países, no solo los que están cerca. That are not like very close. I mean, o sea, Guatemala está cerca, pero no comparte fronteras. Y estoy segura de que estas personas saben que muchísimos de los problemas que existen en Guatemala, let's say, fueron fomentados o impulsados por ellos. Propelled by. Sí, es verdad. Y de hecho, en la actualidad es innegable la participación de Estados Unidos en la contracampaña que se puso en marcha contra el gobierno democrático que existía en Guatemala, lo que resultó en un derramamiento de sangre, 36 años de guerra civil y un enorme paso atrás para el desarrollo de Guatemala. Y de hecho, lo que ocurrió ahora es considerado genocidio. Entonces, no me gusta entrar en temas políticos, pero creo que es digno de mencionar y honrarlo porque ocurrió y no debería ser olvidado. Así que esa es una muy buena razón, viéndolo desde el punto de vista de Estados Unidos. Como resultado de aquello, el nivel de desarrollo en Guatemala es muy bajo. Y el sistema gubernamental y de instituciones está muy anticuado y corrupto. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Y en Guatemala la población se divide en dos grupos, dos grandes grupos. Por un lado tienes las poblaciones indígenas, que generalmente están en mucha más desventaja y tienen mayores tasas de desnutrición o de analfabetismo que la población latina que habla español. Entonces hay una gran desigualdad y hay mucha corrupción, así que tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y por último, que tu dólar, tu euro o la divisa que tengas en tu país más desarrollado llega lejísimos en Guatemala. Entonces, lo que siempre digo es que donar a una buena ONG allí es una forma de aumentar el impacto, incluso más que si vas allí personalmente y llevas cosas que has comprado en tu país, ya que allí todo es más barato. Tu dinero hace mucho más en Guatemala. Incluso si donas solo 5 o 10 dólares a una ONG en Guatemala, en Estados Unidos o en España no haces casi nada con esa cantidad, pero en Guatemala puedes comprar un montón de material escolar para un aula. Entonces, eso, el dinero rinde más. Una de las cosas que me parecen admirables es que tú personalmente o gente que trabajan en el equipo de Pionero vais en persona a estas ONGs para ver el impacto que están teniendo en sus comunidades. Y lo que hacen con el dinero, cómo invierten el dinero. Y tenéis la oportunidad de conocer en persona a los beneficiarios, digamos, de esos recursos. Sí, por eso es que nos enfocamos tanto en la calidad por encima de la cantidad, porque nuestro proceso de validación es bastante laborioso. Bueno, no diría laborioso porque se puede interpretar como algo negativo, pero el hecho de que vamos en persona es algo de lo que nos enorgullecemos porque queremos que la relación con nuestros colaboradores sea a largo plazo y significativa. Entonces, nuestra labor no es solo conectar a los donadores con las ONGs, sino que también intentamos poner en contacto a las ONGs con otras ONGs.
Y por otra parte, tenemos un montón de información valiosa que compartimos con ellos de forma gratuita, como toda la información demográfica. Toda la información que hemos recopilado de esas casi 9.000 organizaciones la compartimos con nuestros colaboradores totalmente gratis. Porque realmente queremos formar parte de ellos y no simplemente buscarles dinero, sino apoyarlos y darles recursos para mejorar su calificación. Ahora hemos empezado un sistema de calificación que le da sellos de excelencia a las ONGs y entonces les ayudamos con recursos para que si tienen un sello bronce puedan trabajar en conseguir el sello oro, que atrae mucho más la atención de futuros donadores. Realmente creemos que conocemos muy bien el ecosistema de las ONGs y mi lema el año pasado fue calidad, no cantidad. Y es verdad que aunque tenemos mucha información en cantidad, nuestros colaboradores lo son por su calidad y creemos mucho en esto. Tu motivación me inspira tanto. O sea, empezaste este proyecto desde cero. Antes tenías un trabajo durante el día. Bueno, podemos decir que trabajabas durante el día, pero con horario de China. Oh God. ¿No? Porque has estado dando clases de inglés a niños en China. Sí, bueno, Pionero es una demostración de amor. Es mi pasión, como puedes ver por la forma en la que hablo de este proyecto. Es algo que me apasiona porque veo el valor tan grande que tiene. Cuando empecé con Pionero me dije, bueno, esto va a llevar tiempo para construirlo y no vamos a conseguir donaciones o apoyo de la noche a la mañana, porque además nosotros mismos somos una ONG. We are a non-profit ourselves, but we're a non-profit that's not necessarily. Pero realmente no somos los que atraemos más donantes, porque odio decir esto, pero no juntamos a un montón de niños y decimos, mira, estos son los niños que puedes ayudar. Ni usamos a un montón de animales para decir, hey, ayuda a los animales. No podemos hacer esas cosas y tampoco queremos hacerlas. Y por eso Pionero es difícil de promocionar, especialmente porque no teníamos un producto visible, lo cual sí tenemos ahora con el Claro, mapa. algo tangible, ¿no? Entonces fue muy duro, todavía lo es, pero sobre todo al principio, cuando apenas comenzábamos, porque yo solo tenía una idea, como todo el mundo, pero pasaron unos cuantos años y seguía siendo solo una idea. Y yo tenía que no defender mi causa, pero sí justificarla a mí misma y a todos a mi alrededor. Así que tuve que financiarla de alguna forma y, como he mencionado, el dinero rinde mucho en Guatemala. Tuve la suerte de poder enseñar inglés a niños chinos. Me levanto a las 3 de la mañana y doy clases durante 3 o 4 horas. Y luego acabo de ganarme el dinero a eso de las 7 o 7:30 de la mañana. Obviamente, después de haber tomado mucho café. Y entonces es cuando empieza mi día con Pionero. Esa es la dedicación que tengo y cuánto me apasiona Pionero. Y ahora siento que hemos llegado a un punto, después de haber pasado por todo el proceso contigo, en el que finalmente teníamos algo que presentar a los inversores más importantes y a los donadores más grandes. Y ahora tenemos una marca, gracias a ti, y una web mucho mejor con un posicionamiento SEO, y estamos listos para despegar. Y creo que definitivamente hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos hoy. Por supuesto, sin duda. Pero desde luego es una demostración de compromiso. Es mi pasión y me ha puesto a prueba porque siempre me estoy cuestionando. Me cuestiono muchísimo, ¿sabes? Le pasa a todos los emprendedores. Me digo, ¿qué estoy haciendo? Pero al mismo tiempo tengo esa vocecita dentro de mí que no para de decirme, tú sigue, solo sigue. Claro, pero tienes que confiar en ese instinto que te hace pensar, ok, realmente tengo fe en esto. De hecho, voy a contarte una historia porque el otro día vi la masterclass de la fundadora de Spanx. Ah, sí, es genial. Es fantástica, de verdad.
creó su marca con $5,000 que tenía ahorrados y no dejó su trabajo de día, que era vender máquinas de fax a puerta fría, hasta que su producto estuvo en las estanterías de las tiendas. Así que trabajaba en su empresa por la noche, los fines de semana, estaba súper cansada, pero se iba a las tiendas de todo el país en Estados Unidos, ponía un stand cerca de donde estaba su producto y se quedaba allí todo el día vendiéndolo ella misma en persona, porque creía en él. Y en ese momento su marca consistía en un solo producto, que era Spanx, o sea, las medias, panty, esta. Pero confiaba ciegamente en él, ella. Y le dijeron muchísimas veces que no. Yo misma, como emprendedora, constantemente recibo nos de la gente a mi alrededor, pero también de mí misma cuando me digo, no, deberías dejar de hacer esto, de verdad merece la pena, habrá llegado el momento de dejarlo. Pero también me digo, no, yo creo en esto y estoy dispuesta y soy capaz de hacer que funcione. Imagínate que un día te levantas y dices, no, de verdad, ya no puedo más. O sea, voy a renunciar, me voy a olvidar de todo. Vale, ¿qué pasaría con todo ese tiempo y dinero y esfuerzo que has puesto en tu proyecto? Se va por el desagüe, ¿sabes? Yeah, I think one of my worst fears is just this regret. Sí, creo que mi mayor miedo es renunciar a Pionero en un mal momento y arrepentirme. At the wrong time or too soon, giving up Pionero too soon, and then, or in a few years' time, like Dejarlo demasiado pronto y que dentro de unos años alguien lo haga y le vaya bien. Pensaría, Dios, ¿qué habría pasado si hubiese aguantado un poco más? I don't know. I think Creo que mientras me siga apasionando, siga amando lo que hago y siga creyendo en la misión de Pionero, seguiré adelante. Quizás llegue un punto en el que lo deje, no lo sé. ¿Por qué? No, yo no voy a permitir que eso ocurra, ya te lo digo. No, no creo que lo haga. De verdad, no creo que lo deje. Para mí, siempre que veamos que vamos progresando, aunque sea lentamente, voy a seguir motivada. Creo que lo que mueve a la gente es ver ese progreso. No solo llegar a la cima de la montaña, sino saber que te falta menos pasos para llegar a la meta. Siempre que yo note que estoy un poquito más cerca que el año pasado, lo cual es así gracias a ti y a todo el apoyo que hemos recibido, seguiré intentándolo. Sí, es un viaje, pero también ten en cuenta que la mayoría de los proyectos o empresas o marcas no llegan a ese punto de equilibrio hasta pasados 3 o 5 años de estar ya en el mercado. En el caso de Pionero, apenas lanzasteis vuestro producto la semana pasada, ¿sabes? Así que todavía tienes un largo camino que recorrer, pero también puedes echar la vista atrás y ver esos pequeños pasos que has dado hasta llegar a este punto y todas las cosas que han ocurrido y lo claro que veis las cosas ahora. Sí, totalmente. Ahora tenemos las cosas mucho más claras que cuando empezamos. Antes explicaba que era Pionero y la gente me decía, ¿qué? ¿Te dedicas a qué? No lo entiendo. Ahora soy capaz de explicarlo todo en un par de frases y la gente lo pilla. ¡Ah, genial! Es una idea genial. Entonces es maravilloso que la gente ahora lo entienda, tanto lo que hacemos como el por qué. Para mí es vital que la gente vea el valor que tiene. ¿Qué le recomiendas a las personas que quieren involucrarse más en las grassroots o en las organizaciones que existen en su comunidad o en Guatemala, por ejemplo? Gente que no quiere vivir en un mundo de una persona, como yo digo. Creo que hay algo que hay que recordar y de hecho será una entrada de blog que compartiré muy pronto y es que hay muchas formas de apoyar a las ONGs. No se trata solo de dinero. Es algo que tengo muy fresco porque, como te digo, he escrito una entrada de blog acerca de 6 formas de ayudar a este tipo de organizaciones.
Por supuesto, está lo típico, que es hacer una donación de dinero, lo cual es muy importante porque uno de los mayores problemas de las ONGs son sus gastos administrativos. No son muy atractivos, pero necesarios para el funcionamiento de estas organizaciones. Esa es la forma más obvia de ayudar y también la más común. También está el voluntariado. Ahora, con el trabajo en remoto y la gente acostumbrándose a teletrabajar, existen muchas oportunidades de hacer voluntariado a distancia. Nosotros no hubiésemos podido terminar nuestro mapa interactivo y nuestra base de datos si no hubiese sido por los voluntarios que trabajan en remoto. Contamos con unos 30 voluntarios que nos ayudan a llegar a ese punto. Hay muchísimas cosas en las que las ONGs necesitan ayuda, tanto en tu comunidad como en Guatemala, y puedes apoyarles en remoto, ¿sabes? Ya estamos acostumbrados a hacerlo todo por Zoom. Entonces, ¿por qué no? Muchas ONGs necesitan ayuda con habilidades o conocimientos. ¿Qué habilidades o conocimientos puedes aportar? Puede ser diseño gráfico, redacción de contenidos. En cuanto a Guatemala, como he dicho, nuestro mapa es gratuito y puedes navegar por el ecosistema de las ONGs en Guatemala y puedes filtrar por las causas que más te interesan. Quiero ayudar al empoderamiento de mujeres y niñas. Entonces puedes ver las ONGs que hay, el perfil de cada una y visitar sus webs. Por supuesto, nosotros te recomendamos sobre todo nuestras ONGs colaboradoras porque son las que conocemos mejor. Así que lo que recomiendo es que hagas tus deberes si quieres involucrarte en una ONG. Y que puedes ser creativo a la hora de ver cómo puedes ayudar, porque como digo, no necesariamente tiene que ser con dinero. Sí, en la descripción del podcast pondremos el enlace al mapa interactivo para que la gente le eche un vistazo. Sí, por favor. Y los enlaces a los perfiles de Pionero y a tu perfil también. Porque sobre todo creo que es un buen punto de partida. Solo ver qué hay allá afuera, aunque sea solo de Guatemala, porque realmente creo que debería ser un mapa con todas las ONG del mundo. En el mundo, ¿verdad que sí? Debería ser así. Debería. Pero bueno, se puede visitar y ver como esos indicadores, ¿sabes? ¿Qué cosas son las que hay que saber acerca de una ONG? Sí, por supuesto. Y también si eres un académico y quieres hacer un estudio acerca de la zona, también puede ser muy útil para este tipo de trabajos. Es útil para todo el mundo, espero. Harriet, mil gracias por acompañarme hoy. Gracias por invitarme. De verdad que estoy feliz por Pionero y emocionadísima por las cosas que se vienen y por lo que tenéis planeado para el futuro. Gracias a ti. Y por supuesto, gracias también por tomar el brunch hoy conmigo. Por supuesto. Siempre es un placer hablar contigo, de verdad. Para mí también. Cuídate y muchas gracias. El Brunch es el podcast de Blooming y está presentado por mí, Irán Nis. El tema que escuchas de fondo es de Di Mauro. Muchas gracias a ellos por dejarnos usarla. Puedes encontrar toda esta información en la descripción del podcast.